Miguel Ancho, me ha parecido muy interesante, de acuerdo en casi todo, pero incido en las cosas que te está diciendo Rayo. La idea de que sea un impuesto finalista es muy buena, precisamente porque vences al menos marginalmente el problema del cálculo. Dices, ¿qué unidades tiene el Estado y cuáles están yendo mal y cuáles están yendo peor? Ninguna va a ir bien, pero al menos las tienes separadas. Y puedes hacer una contabilidad separada de, señores pensionistas, miren lo poco que van a cobrar ustedes en el futuro, porque tal y como está organizado en el sistema, solo van a cobrar ustedes de lo que recauden de los impuestos de los trabajadores. Es verdad que el Estado ahora está trampeando y dice, vamos a remezclarlo todo y sacaremos recursos de otro lado, pero no les demos argumentos para decir, nos da igual, háganlo, porque ya sabíamos desde el principio que era una trampa. La hucha de las pensiones, perdón, pero claro que existe, y no es lo mismo que esté llena que esté vacía, porque tú estás diciendo, es algo que el Estado se debe a sí mismo, luego es un absurdo. Al revés, precisamente, porque como el Estado se lo debe a sí mismo, no se lo debe. Es decir, es algo, un pasivo menos del Estado. En el momento en que esa hucha esté vacía, ya verás cómo la carga financiera total del Estado es mucho menos asumible. Es decir, en la medida que exista esa hucha, estaremos mejor. Y una pena... Una cosa más, si puedes desarrollar más, porque me parece muy interesante el tema de los socialismos del fondo de pensiones, no sé cómo propondrían que se gestionara. Si proponen que el socialismo de fondos de pensiones es que el Estado gestione esos fondos de pensiones de los trabajadores, muy mala idea. Pero si lo que pretenden es que los trabajadores se hagan copartícipes o accionistas de sus empresas o de otras empresas que su propio sindicato decida, digo, eso es una manera de disciplinar a los trabajadores, de decir, chicos, nada de huelgas, nada de sabotajes, que nos estamos cargando nuestras propias empresas. Luego, no es una idea tan tonta y se puede ir explorando. No es, para nada. Digo que el fondo de pensiones es, vamos a ver, si tuviera el fondo de pensiones fuera un fondo soberano, tipo el noruego o cosa por el estilo, no tendría nada que objetar. Simplemente compran activos de otros sitios, otro tipo de cosas. Esto es equivalente a lo que hacen a muchos obreros que invierten en su propia empresa. Puede estar muy bien, es muy loable, pero si quiere la empresa, quedan sin trabajo y sin ahorros. Es decir, entonces es algo semejante. Y lo que estoy diciendo es que está gastado, en el sentido, porque si lo gastaran al principio el Fondo de Reserva Español compraba activos, por ejemplo, tenía deuda holandesa, tenía deuda francesa, tenía deuda una serie de cosas. Y solo podía comprar activos de AAA, como saben ustedes. A medida que iba cayendo el bono, la calificación de rating, si miraban la letra pequeña de los reglamentos, ve que iban cambiando el reglamento. Ahora el fondo puede comprar BBB, BBB-, BBCCC, va cambiando la compra para no tener que deshacerse de esa deuda. Es decir, que si es deuda española, esa deuda ya está gastada. Esa deuda tendrían que venderla en el mercado secundario, no en el mercado primario, pero en el mercado secundario sí. Y en vez de pagarse intereses a sí mismos con más deuda pública, tendrían que pagar intereses, por ejemplo, al señor Capella o a mí. Entonces ya le cambia la cosa. De ser una cosa que supuestamente no está allí, que ya está gastado, ahora sí que es un gasto mayor, equivalente a emitir deuda pública normal y corriente, a todos los aspectos. El fondo de asociación de fondo de pensiones hubo varias cosas. Por ejemplo, Peter Drucker, que en un libro muy desconocido, en los años 70, escribió temiendo que a través de los fondos de propiedad colectiva de los obreros de los sindicatos se acabaran controlando las empresas. Pero un socialista que se llama Robin Blackburn, que se llama así, Blackburn sacó un libro bastante gordo sobre el sistema de pensiones y proponía eso como medida indolora para allá. Por supuesto, esos fondos serían obligatorios, es decir, cada empresa, parte de lo que pagan pensiones tendría que ser usado para comprar pensiones y bajo control sindical. Entonces, al final acabarían los sindicatos poseyendo realmente las empresas donde trabajaban, o los propios trabajadores poseyendo sus propias empresas. Estamos de acuerdo, y me parece muy bien. Se puede hacer de varias formas, se puede hacer con un fondo también soberano. Sí, esa parte está. Que estamos de acuerdo en que el dinero está gastado, quiere decir que no está invertido en nada real, pero los mercados financieros reconocen que la deuda pública es un activo financiero. Sí. Si dices que porque está invertido el fondo de reserva en deuda pública es como nada, es como la gente que tiene sus pensiones privadas, pero privadas invertidas en deuda pública, también les estarías diciendo, desengáñense que ustedes no tienen nada. Que es un activo contra otra parte, pero eso es una cosa que es contra ti mismo. Es decir, ahora no estás pagando nada por eso. Es decir, si tú emites deuda, ahora tienes que pagar por eso que no estabas pagando nada. Es como si tú tienes una deuda contigo mismo, te imaginas que a tu ordenador o tu oso de peluche le abres una cuenta y haces un intercambio tú con él. Al final, o entre los dos bolsillos del pantalón, haces una compensación uno con el otro. Hasta ahí sí, pues está en el mismo amo. El problema es cuando me lo prestas a mí. Entonces ya es un activo financiero, ya empiezas a tener que pagarme intereses, ya no es lo mismo. Que te lo debas a ti mismo, que no te lo debas. Porque que yo sepa, el jefe, el responsable del fondo de pensiones lo nombra el gobierno, la dotación del fondo del gobierno, el reglamento lo hace el gobierno. Es una parte más del gobierno, exactamente igual que cualquier otra. No es fuera de él. Es una deuda como ti mismo. Es como cuando yo digo, voy a ahorrar esta noche, tengo una deuda conmigo mismo. No. No hay deuda conmigo mismo. Hay deuda cara a otra parte.